Plaza Podcast. Plaza Albinegra, con Omid Sokut. ¿Qué tal? Muy buenas. Aquí arrancamos este espacio de análisis de la actualidad del Club Deportivo Castellón en el podcast de Castellón Plaza que emitimos los lunes, los jueves y los viernes a partir de las 6. Lo pueden escuchar en directo a través de la página web de Castellón Plaza y también lo pueden escuchar en diferido a cualquier hora del día a través de distintas plataformas, el canal de YouTube de Plaza Podcast, también a través de Spotify y por supuesto a través de la página web de Castellón Plaza. En un lunes en el que estamos todos de buen humor, evidentemente los que seguimos al Club Deportivo Castellón después de su victoria ante el Sporting de Gijón, la tercera consecutiva de los albinegros, una victoria merecida ante un rival inferior, aunque sí que es verdad que en la segunda parte apretó y puso algo de incertidumbre al resultado con esas llegadas que tuvo y esas aproximaciones y algunas ocasiones claras que tuvo para intentar igualar un partido que se le puso a favor al Castellón con ese gol que marcó de inicio el delantero danés Jacobsen. Luego el error garrafal de Matís a poco tiempo después de llegar ese gol del Club Deportivo Castellón puso el empate, pero el equipo reaccionó bien, marcó por medio de Calatrava y en la segunda parte sentenció a través de cámara. Hablaremos de esto y hablaremos también de la Copa del Rey porque ya tiene rival el Club Deportivo Castellón en la primera ronda de esta competición. Se va a enfrentar al Antoniano, un equipo sevillano, un equipo de la provincia de Sevilla, en esa eliminatoria a priori de proximidad geográfica que no ha sido tal para el Club Deportivo Castellón, que va a tener que hacer un desplazamiento de 800 kilómetros hasta Sevilla el 28, 29 o 30 de octubre para jugar esta eliminatoria. Lo hará después de haber jugado ante el Almería en Liga. Lo va a hacer un domingo, 3 o 4 días después jugará esa eliminatoria. Quizás enlace directamente desde Almería hasta la ciudad andaluza de Lebrija para jugar ese partido copero antes de recibir al Málaga en la competición liguera. De todo esto vamos a hablar, hacemos un breve alto en el camino i volvemos. Esmorzem? 22 bars dels barris de Castelló presenten els seus millors entrepans i plats per només 8 euros. Cremaet inclòs. Del 15 de setembre a l'1 de novembre coneix els esmorzars dels nostres barris en la ruta de l'esmorzaret dels barris. Completa el teu carnet d'esmorzador professional i guanya un esmorzar setmanal gratis durant un any. Segona ruta de l'esmorzaret dels barris, Ajuntament de Castelló. Més info en esmorzaretcastelló.com. En Quadis Leonauto sabemos que elegir tu coche es una decisión importante. Por eso, durante los Wow Days del 23 al 25 de octubre tendrás acceso a condiciones exclusivas y descuentos irrepetibles en vehículos nuevos y de ocasión. Solo 3 días para aprovechar una oportunidad única. Quadis Leonauto Wow Days. Tu próximo coche te está esperando. Avenida Castellbell 75, Castellón. ¿Tienes que hacer una gestión municipal y no quieres desplazarte? En el Ayuntamiento de Castellón te lo ponemos fácil. Utiliza cualquiera de las 6 tenencias de alcaldía para realizar tus trámites. Recuerda que de 9 a 11 no tienes que pedir cita previa y si lo prefieres puedes acudir concertando día y hora. Ayuntamiento de Castellón, Concejalía de Ciudadanía y Participación. Plaza Albinegra, con Omid Sokut. Entramos ahora en el análisis de ese partido frente al Sporting de Gijón, el tercer partido consecutivo de Pablo Hernández al frente del equipo, el interino que está demostrando que merece un sitio como entrenador permanente o como entrenador habitual en el Club Deportivo Castellón, al menos hasta final de temporada. Ha demostrado que sabe leer los partidos, que sabe plantearlos bien y que sabe hacer una gestión de grupo muy buena y hacer creer a los jugadores de sus posibilidades, cosa que necesitaba el equipo albinegro después de ese arranque dubitativo que ha tenido de temporada. Pablo Hernández analizó esa victoria que cosechó el Club Deportivo Castellón ante el Sporting de Gijón. Así lo vio el técnico castellonense. La verdad es que sí que es verdad que sobre todo la primera parte ha sido un contexto totalmente diferente, ¿no? Pues un equipo, el Sporting, que estaba muy encerrado, en bloque bajo y el balón era
prácticamente en totalidad para nosotros, y era difícil algunas veces, ¿no? Saber por dónde atacar, pero bueno, yo creo que hemos sabido tener paciencia para encontrar los espacios y la verdad es que me voy muy contento, sobre todo por la primera parte. La segunda parte pues ha cambiado un poco el partido, obviamente ellos han cambiado cosas, tenían que ir a por el partido, a intentar dar la vuelta y bueno, nosotros hemos sabido también aprovechar eso para sentenciar el partido y bueno, en general pues muy contento, ¿no? Por lo que se ha visto en el terreno de juego, por cómo han afrontado el partido y más allá de jugar mejor o peor, sobre todo la actitud y el esfuerzo, ¿no? De cada uno de ellos que se han dejado todo en el terreno de juego. Todo esto provoca una racha francamente positiva del Club Deportivo Castellón, 3 partidos consecutivos ganando y haciéndolo francamente bien. No han sido victorias que hayan llegado fruto de la casualidad, sino que el equipo realmente las ha buscado y ha demostrado muy buen nivel, incluso sobreponiéndose a las adversidades que han llegado en algunas fases de esos partidos. Sobre eso ha hablado también Pablo Hernández. Sí, la verdad es que bueno, es lo que te da, ¿no? En esta liga tan igualada donde es difícil encadenar victorias, pues el conseguir 3 victorias seguidas, conseguir 9-9, pues te permite esto, ¿no? Mirar un poquito más para arriba, pero bueno, al final aún queda mucho. Es verdad que esto es importante para nosotros, más allá de verte ahí en la clasificación, sino para la confianza y la mentalidad que tenemos, pues 3 victorias seguidas nos da muchísima confianza, pero bueno, lo dicho, igual que puedes conseguir 3 positivas, en esta liga ya se ha visto, ¿no? Que igual te viene una racha mala y vuelves a estar mirando otra vez hacia abajo. O sea que hay que tener los pies en el suelo, saborear y disfrutar el momento, esta dinámica positiva, intentar que sea lo más larga posible y cuando vengan los momentos malos, pues seguir con la misma mentalidad, sabiendo que bueno, que si el trabajo está, a veces los resultados no acompañan, pero si el trabajo está hecho, si el equipo está metido como está metido estos últimos 3 partidos, pues es muy difícil que se nos escapen partidos y podemos competirle contra cualquier rival. Bueno, pues las valoraciones del entrenador del Club Deportivo Castellón, que ha seguido hablando en esa sala de prensa y expresándose sobre pues distintos aspectos de la actualidad, incluido su futuro como técnico del Club Deportivo Castellón. Bueno, trabajo, yo creo que bueno, aparte de que yo haya podido ayudar, ¿no? Con mis pinceladas, con lo que yo he podido ver, ¿no? Conocía muy bien al equipo porque he visto todos los partidos, conozco a los jugadores, con lo que yo creía, ¿no? Que podía tocar en el equipo para ayudarles. Pues aparte de eso, pues obviamente el mérito es de ellos, ¿no? De los jugadores, son los que han dado un paso adelante, son los que pues cuando preparamos los partidos y cómo queremos jugar contra este rival o el otro, creen en ello, están convencidos de ello y la verdad es que eso ayuda mucho y me lo hacen fácil, ¿no? La verdad es que para mí todo el mérito es de ellos, yo solamente intento ayudar, intento que cada uno de ellos rinda al máximo nivel y bueno, la verdad es que muy contento, ¿no? Por lo que se está viendo en el terreno de juego y lo que se ha visto y sobre todo aquí en Castalia, que teníamos ganas, ¿no? de conseguir la victoria aquí. Bueno, ha hablado Pablo Hernández de su aportación como técnico del Club Deportivo Castellón, no ha querido sacar mucho pecho y ha atribuido el mérito a los jugadores y sobre su futuro también ha hablado, realmente no se ha pronunciado, ha dejado el tema en manos del club, como viene haciendo en cada intervención que hace al respecto, pero sí que entre líneas se podía leer, ¿no? De sus palabras que ya tiene la mente puesta en el Eibar y da la impresión de que ese partido lo va a dirigir Pablo Hernández. Ya veremos si será su último partido, si va a tener más partidos, si va a estar hasta final de temporada, pero al menos hasta el partido del Eibar sí que parece que va a estar, a tenor de sus palabras y a tenor también del planning del club, que ha comunicado que durante la semana Pablo Hernández tiene previsto dar una rueda de prensa, la que suelen dar los entrenadores prepartido, y la va a dar el viernes, así que en principio va a seguir al frente del equipo. Bueno, como he dicho, mi discurso no cambia. Yo estoy aquí porque el club apostó por mí. El tiempo que esté, sea poco, me quede poco, mucho, voy a dar todo lo que tengo, ¿no? para ayudar, como dije, al equipo, a los chicos, a sacar lo mejor de ellos, a intentar que
que se vea una identidad clara, ¿no?, de equipo. Y bueno, ahora mismo solo pienso ya en Eibar, que es el próximo partido. Sí, estoy pues genial a preparar el partido esta semana, como hemos hecho estas últimas semanas, y yendo allí, pues por una parte sabiendo que el equipo ha demostrado que puede competir y ganar a cualquiera. Va a ser un campo difícil, ya conocemos el campo de Eibar, que es un campo difícil, pero convencido de que si jugamos como hemos jugado hoy, pues vamos a tener nuestras posibilidades. Y luego, pues sabiendo también que hay que tener los pies en el suelo, que sí son 3 victorias, pero como he dicho, en esta liga también llegan las malas, ¿no?, en algunos momentos, y hay que estar preparado para ello. Pero bueno, vamos a intentar alargarla y seguir con esa dinámica positiva y desde ya preparar el partido de Eibar. Bueno, pues las palabras del técnico del Club Deportivo Castellón. Entramos en análisis, entramos en debate de lo que ha sido el partido, de lo que es la última hora del Club Deportivo Castellón y de otros aspectos que también vamos a comentar. Por ejemplo, Zipenga ha sido convocado con la selección de la República Democrática del Congo para 2 partidos de clasificación para el Mundial, que va a jugar esta semana y la próxima, con lo cual se va a perder el partido frente al Eibar, titularísimo en el Club Deportivo Castellón, uno de los jugadores más destacados en este arranque de temporada del Castellón. Está haciendo tan buen papel que le han llamado por primera vez con su selección para jugar esos partidos, y podría estar incluso en el Mundial si este equipo se clasifica, que está en una posición óptima para pelear por esa clasificación. Y también Ousmane Camara ha sido llamado por la selección de Guinea para jugar también partidos de clasificación para el Mundial. Así que, bueno, pues vamos a ver cómo le va también a este futbolista de cara a ese objetivo que tiene con su selección. Saludamos a Alex Gálvez. Alex, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros en esta tertulia, en este programa de podcast de Castellón Plaza. Tú trabajas en Notre Sport, estás escribiendo ahí, y coméntanos un poco cómo has visto al Castellón estos últimos partidos y sobre todo el más reciente contra el Sporting. Primero, muchas gracias, muy contento. Yo el partido lo vi bien, es probablemente el partido más serio del club esta temporada. El planteamiento, como comentaba Pablo Hernández, salió bien, a pesar de que el Sporting tuviese un juego muy atrás, en un bloque muy bajo, y a veces fuese difícil atacar. El club lo hizo sobresalientemente bien, y por tanto yo valoro positivamente el esfuerzo, porque yo creo que después de las jornadas que llevamos, el trabajo se nota, se ha visto reflejado en esa victoria, y por tanto, a mi parecer, el Castellón ya está como debe estar. Empieza a entrar en una dinámica muy positiva, y tanto en clasificación como en manera de jugar está empezando a sentirse cómodo. Ya está en el puesto 11 de la tabla clasificatoria, en muy poca distancia de la zona de promoción. ¿Quién lo habría pensado, no? Hace 2 o 3 semanas, cuando el equipo estaba colista prácticamente en esa tabla clasificatoria, cambia muchísimo la segunda división, y cómo ha cambiado Pablo Hernández al equipo en muy poquitas semanas. Saludamos también a Juan Traver. Juan, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido. Buenas tardes. Escribes en la revista Poble. Y bueno, también sigues la actualidad del Club Deportivo Castellón, y estás siguiendo las evoluciones de un equipo que ha cambiado por completo en estas 2 o 3 últimas semanas. Pues la verdad que sí, desde la llegada de Pablo, que se ha visto una imagen totalmente diferente del equipo, se ha visto una afición mucho más enganchada al club, y de hecho ayer vimos a Castalia con un ambiente espectacular. Un Club Deportivo Castellón que ha aprovechado también ese empuje de la gente, ese empuje del público para lograr esos 3 puntos, que era importante también que como local los consiguiera. Ha sido una primera parte muy buena. En la segunda se sufrió, Alex, bastante, aunque tampoco es que haya dominado el Sporting de Gijón, pero sí que adelantó líneas, tuvo un par de llegadas, un par de ocasiones, pero esa primera parte ha sido muy buena del equipo, ¿no? Efectivamente, el Castellón sufrió entre poco y nada prácticamente en este partido. Yo creo que se preparó bien. Hubo un desempeño del juego que cumplió con las expectativas. Como has comentado, la afición estuvo de 10, estuvo volcado, y yo creo que eso favorece al juego. Los jugadores se sienten mejor, empiezan a tener más confianza, y lo comprobamos con Matis. Las 2 ocasiones que tuvo el Sporting, el portero las salvó,
y de esta manera también le dio un empuje al equipo que acabó poniendo el 3-1 casi en los últimos minutos. Qué bajón nos entró, Juan, cuando llegó ese fallo de Matís, cuando el Castellón acababa de marcar y estaba jugando realmente un buen partido de fútbol, y se produce esa situación de la que no sabíamos cómo iba a responder el equipo y cómo iba a responder el propio Matís, porque claro, cometes un error de este calibre y te puedes venir abajo, pero el portero respondió muy bien con 2 o 3 paradones espectaculares, una en la primera parte y otras 2 en la segunda, y el equipo también respondió bien, no se vino abajo, cosa que anteriormente con Johan Platt sí que ocurría, ¿no? Que le afectaban este tipo de cosas, y qué bien ha estado el equipo, ¿no? Pues la verdad que sí, el equipo supo rehacerse después del fallo, la afición supo estar al lado del equipo, y pues lo que otro día hubiese sido ir para abajo, pues mantenieron la línea del partido, y pues al final llegó la merecida victoria. Una victoria que, por otra parte, confirma que Pablo Hernández es un entrenador que trabaja muy bien los partidos, que gestiona muy bien las situaciones, que los cambios le dan muy buen rendimiento, muy buen resultado, y eso yo creo que también hay que ponerlo en valor, ¿no? Efectivamente. Algo de lo que pecaba Platt era de eso mismo, de los cambios que siempre llegaban tarde, eran unos cambios normalmente bastante cuestionables, pero Pablo ha puesto las cosas claras. Cuando algo no funciona no tiene miedo de cambiarlo. En el minuto 60 vemos cambios, aguanta a los jugadores que lo hacen bien, y los que no están o no tienen su día los cambia, los sienta en el banquillo, y si la semana que viene pueden jugar bien, y si no, pues tocará volver a ganarse el puesto. Por tanto, por esa parte, Pablo Hernández lo está llevando todo muy bien, y que no nos extrañe verlo en más partidos. Llega Cámara para entrar en la segunda parte, marca gol. El otro día contra la Cultural Leonesa aparecen Dué y Mamá y participan en el gol del Castellón, cuando más estaba poniendo en entredicho el resultado el equipo leonés, que había marcado un gol para cortar distancias. Eso también es una labor importante, que el entrenador consiga ser un revulsivo con sus cambios, ¿no? No solo los jugadores, sino el propio técnico, ¿no, Juan? Pues sí, al final todos los jugadores reman hacia el mismo lado, y también siguió, por ejemplo, a Tincho, un jugador que había tenido muy pocos minutos, entró y para nada desentonó. Dio una asistencia y jugó unos minutos muy sobresalientes. Sí, la verdad es que hizo un buen partido Tincho. Es un jugador que no está teniendo muchos minutos, pero yo creo que eso también deja muy claro el fondo de armario que tiene el equipo, ¿no? Que el Castellón tiene mucho donde elegir, y que cualquier jugador, por muy poco protagonismo que tenga, aparece en el terreno de juego y puede ser una pieza muy, muy importante. Ese es otro de los cambios que hemos visto, que en este Castellón, que parece nuevo, todos los jugadores son partícipes, todos los jugadores cuando salen tienen su oportunidad y se luchan su puesto. Y Camará metió gol, lo veíamos, era un jugador que estaba siendo bastante cuestionado por su falta de gol, no encontraba mucho portería, y ahora que tiene una competencia seria, está poniéndose las pilas. Ahora sale y en 10 minutos que tuvo anotó un gol, una cosa que era impensable, porque desde el principio de temporada le estaban dando muchos minutos y no respondía. Por eso yo sí que he visto un cambio para bien de la plantilla del Castellón. Ya no es solo el fondo de armario que tiene, sino que todos los jugadores son partícipes, y Pablo Hernández está haciendo que todos estos jugadores se sientan parte del club y no sean solo unos 11, 12, 13 jugadores que son los que juegan siempre, los que estén más metidos en los partidos. Y había problemas defensivos porque había 3 jugadores lesionados en esa misma posición. Mala suerte, ¿no? Que todas las lesiones se concentraran en la defensa. Y el equipo ha respondido bien. Sí que es verdad que en la segunda parte yo noté que sufría un poco en defensa el equipo, pero bueno, ahí apareció también Matís cuando había que hacerlo, y con sus intervenciones salvando al equipo. Tampoco es que llegara mucho el Sporting de Gijón, tuvo poquitas llegadas, pero las que tuvo fueron bastante peligrosas, y ahí apareció la defensa. Alberto espectacular. Tremendo el nivel que mostró, y bueno, Salva Ruiz yo creo que cumplió, ¿no? Juan hizo un partido correcto, pero hay que poner en valor la labor de la defensa, muy cuestionada en este arranque de temporada, y que con 3 bajas haya sabido responder bien a una exigencia como esa, ¿no? Pues sí, al final Salva, que es lateral izquierdo y que no estaba acumulando buenos minutos,
la temporada pasada mucho tiempo lesionado, tampoco pudo estar al nivel. Ayer de central cumplió muy bien. Y además con la ayuda de Alberto, que también, como siempre, hizo un gran partido. Alex, ¿qué te pareció la labor defensiva del equipo? El Castellón, ya lo vimos la temporada pasada, que el principal problema que tenía era que encajaba muchos goles, concedía mucho atrás, pero hay que poner en valor eso, bajo todas las bajas que tenía Salva Ruiz. Yo me quedo sobre todo con Salva Ruiz, porque de Alberto ya no hace falta que hablemos más de él, porque todos vemos el grandísimo nivel que tiene y que partido tras partido nos demuestra más. Pero me sorprendió Salva Ruiz, que lleva dos partidos fuera de su sitio, porque al final él es lateral izquierdo y está jugando de central, y está cumpliendo sobre todo en la labor de sacar el balón desde atrás tocado. Me parece que cumplió y lo hizo muy bien. Le costó, Juan, a Salva Ruiz arrancar la temporada, pero ahora en una posición que no es la suya, realmente está cumpliendo bastante bien, ¿no? Sí, además que yo creo que desde la llegada de Pablo se ha dado cuenta que si no da el nivel, Pablo no tiene ningún problema en poner a Lucas o, como vimos ayer, a Tincho. Entonces yo creo que eso es bueno para todo el equipo y hace que el equipo esté enchufado como Salva ayer. Yo creo que también hay que destacar y subrayar la intervención de Ronaldo Pompeu desde que ha aparecido en el terreno de juego y le ha dado la oportunidad a Pablo Hernández, porque con Johan Plat no tuvo esa oportunidad. Es verdad que estuvo lesionado, tampoco hay que atacar a Johan Plat por no ponerle en los partidos, pero sí que es verdad que ha sido una apuesta del técnico actual, de Pablo Hernández, y está aportando muchísima sabiduría al juego con balón en el centro del campo, poniendo la pausa adecuada, sabiendo jugar con criterio. Alex está realmente dando cosas muy interesantes al equipo, ¿no? El Castellón necesitaba eso, un jugador que pusiese pausa, un jugador que supiese cómo gestionar cada momento del partido, y Ronaldo, por su edad, demuestra que era la pieza que le faltaba a un Castellón que no acababa de engranar el método de juego, y le aporta ya no solo esa fluidez en la distribución de balón, sino en las pausas, sobre todo a nivel de ataque, porque el Castellón es un equipo que se precipitaba mucho. Entonces Ronaldo sabe leer el partido, y él es lo que necesitaba el Castellón. Es lo que has dicho, estaba lesionado, no podía jugar, pero los minutos que está teniendo está siendo una de las piezas claves del equipo albinegro. Y ayer jugó muchos minutos, ¿no? Porque cuando empezaba la segunda parte lo cambiaban porque físicamente pues no estaba del todo bien, y también tiene 35 años, pero esta vez jugó muchos más minutos, aguantó mucho más en el terreno de juego, y está claro que es un jugador que apunta a ser importante, aunque bueno, vamos a ver ese problema físico que tuvo ayer, que esperemos que no sea grave, pero una labor importante, ¿no? A mí al final, salvando las distancias, me recuerda mucho a Medun Yanin, un jugador que llega aquí con mucha veteranía, que sabe leer el juego, sabe, como ha dicho Alex, darle la pausa al partido, y es lo que le faltaba al Castellón, porque tenía grandes centrocampistas, pero yo creo que eran todos de un nivel muy físico, como puede ser Doué, Barry, Jere, y al final es justo la pieza que faltaba para que el equipo tuviera una idea de juego. ¿Y qué me decís de Lucas Alcázar en esa banda izquierda del Castellón? Un lateral que corre, que lo hace muy bien y que va cada vez a más, porque el primer partido es verdad que no estuvo extraordinario. El primer partido que jugó con Pablo Hernández cumplió, pero sin más, en el partido ante la Cultural Leonesa. Ya el partido ante el Leganés hizo, yo creo que una muy buena actuación y estuvo muy, muy sólido. Fue de lo mejorcito del Castellón. Fue incluido, me parece, en el 11 ideal de la Liga. Y ayer yo creo que también hizo un partido bastante sólido y aportó muchísimo, ¿no?, al juego del equipo. Lucas ha aprovechado la oportunidad que se le ha brindado, y al final es como todos los jugadores. Necesitan un tiempo de adaptación, necesitan salir al campo. Ya lleva 3 partidos seguidos siendo titular. Ha conseguido ese rodaje que quizá le faltaba, y se ha vuelto el dueño de la banda izquierda, y yo creo que ahora mismo es titular indiscutible, o debe serlo. Complicado que le quiten la titularidad, ¿no?, ahora mismo a Lucas Alcázar, teniendo en cuenta que hay bastantes jugadores para esa posición, ¿no? Porque está Tincho, está también Salva Ruiz, que ahora está jugando de central, pero la banda izquierda tiene muchísimos pretendientes ahora mismo en el Castellón, en ese lateral. Pues sí, gran partido de Lucas, pero
hemos visto un equipo con fondo de armario. En el día que no esté Lucas, pues Tincho lo hace muy bien, Salva, sabemos todos la jerarquía que aporta el equipo. Entonces yo creo que es una cosa que el club ha mejorado. Yo creo que la temporada pasada había mucho jugador destacable, pero en el banquillo, cuando se daba entrada a los cambios, bajaba muchísimo el nivel del equipo, y este año es todo mucho más regular. Sí, porque hay muchísimos jugadores, muchísimas soluciones, ¿no? para afrontar situaciones diferentes, y tienes a lo mejor al jugador adecuado para cada situación, ¿no? Para cada momento, y eso es muy importante. Y yo creo que ahí ha acertado el equipo en el mercado de verano, porque ha cambiado muchísimos jugadores. Muchos, evidentemente, necesitan un periodo de adaptación, pero ha fichado jugadores versátiles, jugadores que pueden aportar cosas diferentes al equipo. Y quizás el Castellón haya perdido nivel en algunas posiciones con las salidas de algunos jugadores, como Gonzalo Cretaz, como Van den Belt, como Raúl Sánchez u otros. Pero en el conjunto del equipo quizás haya ganado más, ¿no? En otras cosas, ¿no? Tenemos esa suerte de que los jugadores que han llegado no nos hacen añorar los que se han marchado, y el club sabía lo que pasaba, sabía cuál era el problema, necesitaba reforzar las posiciones más débiles. El año pasado, cuando Joshua Bertraud no estaba al nivel, no había quien jugase en el lateral izquierdo porque estaba lesionado Salva Ruiz gran parte de la temporada. Por tanto, ahora sorprende. Hay 3 laterales izquierdos, 3 jugadores que se tienen que ganar su sitio, y al final, cuantos más jugadores tienes, más competitividad hay, y eso es positivo, porque cada jugador, cuando sale, por poquito tiempo que juegue, intenta aportar su granito de arena y sobre todo ganarse la titularidad, que es lo que quieren. Además, en una temporada tan larga, ¿no? 42 partidos, que se puede hacer muy, muy pesada para algunos jugadores, y necesitas, ¿no? Esas variantes para poder ganar los partidos. Y al Castellón, seguramente el año pasado se le hizo un poco larga la temporada también. En la segunda vuelta, esa racha que tuvo negativa de 6 derrotas consecutivas, creo que en parte también tuvo mucho que ver el hecho de no contar con esas variantes, ¿no? Con esos jugadores que ahora sí que tienes, ¿no? Sí, además destacar pues el papel también que te puede hacer a lo largo de la temporada el tener a unos jugadores en el filial que pueden dar el nivel. Se está viendo como en una nueva categoría están peleando cada partido, y yo creo que al final, ya sea en Copa, ya sea en algún partido de Liga puntual, también pueden tener la oportunidad. De Copa hablaremos, porque el Castellón va a jugar el 28, 29 o 30 de octubre, el día que decida la Federación uno de estos 3 días, su primera eliminatoria. Hablaremos ahora del rival que le ha tocado, el antoniano sevillano, pero sí que es una oportunidad para los menos habituales, y también para algunos canteranos, efectivamente, que los conoce bien Pablo Hernández, porque los ha dirigido hasta hace muy poquito. Y bueno, en un mes de octubre que ha empezado muy bien, pero que va a ser un mes bastante agitado, porque hay muchos partidos y porque hay partido entre semana con esa Copa del Rey y con un desplazamiento bastante exigente, porque son 800 kilómetros, y eso que era de proximidad geográfica, menos mal, porque si no llega a ser de proximidad geográfica le habría tocado jugar a lo mejor en Marte al equipo albinegro, pero va a ser en Sevilla, y va a ser en un escenario que será y supondrá una oportunidad para muchos jugadores, y ahí también puede aprovechar Pablo Hernández, Alex, para hacer más grupo y para implicar más a los jugadores, ¿no? Efectivamente, y al final un jugador que está en el filial, lo que busca es eso, sentirse parte del equipo, esa pertenencia, ese sentido de que formas parte de un grupo, de que tienes la oportunidad de jugar en el equipo A. Y yo creo que al final, a priori, todos los jugadores de un filial quieren llegar a tener su oportunidad en segunda división, porque es una categoría exigente. Por tanto, la Copa es una competición muy interesante para ver eso, jugadores menos habituales o directamente jugadores del filial que intentan tener sus minutitos. El filial que ha empatado, por cierto, en el campo del Valencia Mestalla, empate a 3, con ese gol que encajó en la parte final. Pudo ser una victoria, pero en cualquier caso, buen inicio
de temporada de los chicos que ahora dirige Carles Salvador, que viene de ganar su último partido en casa y empatar fuera. Está en una zona tranquila en la tabla clasificatoria, sobre todo con jóvenes que están destacando y alguno también entrando en convocatoria en el primer equipo, como David Sellés, el defensa central, que aprovechando que hay bajas en esa posición, pues ha tenido la posibilidad de entrar en convocatoria, aunque también ha dicho Pablo Hernández que calma, ¿no?, con los jóvenes, que no es momento para darles esa responsabilidad, que ya más adelante habrá posibilidad de contar con ellos en otras circunstancias, en una situación que sea más adecuada para estos jugadores. Pero bueno, con la cantera también habrá que contar, a pesar de que hay muy buena plantilla y están las posiciones bien cubiertas, pero bueno, conociendo Pablo Hernández cómo conoce a los jugadores jóvenes, al fútbol base albinegro, pues también es una opción, ¿no? Sí, David Sellés vino de la cantera del Levante, donde el Levante pues ascendió a primera y vio que se le quedaba muy pequeño el filial y muy grande el primer equipo. Entonces pues ha optado por venir aquí al filial del Castellón, y ya se ha visto que en apenas un mes de competición liguera ya está entrando con el grupo y pues bueno, puede aprovechar las bajas para ojalá debutar. La mala noticia para el rival en este caso ha sido que su derrota es la quinta consecutiva y le ha costado el puesto a Asier Garitano, el que fuera entrenador del Club Deportivo Castellón. Se veía venir que si perdía el Sporting de Gijón este partido iba a haber relevo en su banquillo, sobre todo después de la derrota anterior ante el Albacete, partido que iban ganando 3-0 y acabaron perdiendo por 4-3, y el Sporting es un equipo llamado a estar arriba, quizás más por historia que por realidad de plantilla en los últimos años, pero bueno, este tipo de rachas no se toleran muy bien en esas tierras, y bueno, la última rueda de prensa de Garitano como entrenador del Sporting la dio en el que fuera su estadio hace ya bastante tiempo, y bueno, esto es lo que dijo, reconociendo la superioridad del Club Deportivo Castellón a lo largo del partido y sobre todo en la primera parte. Las cosas nos han ido un poquito, bueno, a favor, porque nos han dado la posibilidad de empatar en un error de ellos, pero en ningún momento nos hemos asentado, no hemos sido capaces de interrumpir, de chocar, de ganar ningún duelo sin balón, y así pues es muy difícil, ¿no? Lo bueno o lo mejor que nos ha ocurrido solo es ir perdiendo 2-1. Hemos tenido una ocasión muy clara de Pablo también para adelantarnos, pero no estábamos bien, aun teniendo las ocasiones no estábamos bien. Segunda parte por lo menos hemos iniciado mejor en esas situaciones, hemos tenido una opción de Otero, pero es la primera vez que he notado diferencia respecto al rival a la hora de competir en estos 8 partidos que tenemos. Esta primera parte yo creo que es impropia de un equipo como el Sporting, el salir a un campo de fútbol y que se vea tanta diferencia en cuanto a duelos, a carreras, en interrumpir, en poder tener luego algo de continuidad para poderle hacer algo. Insisto que las cosas nos han ido bien porque hemos empatado pronto, hemos tenido 2-1, pero lo que era el juego y el dominio del partido en ningún momento lo hemos tenido. Bueno, pues las palabras de autocrítica de Asier Garitano, técnico del Sporting. Yo creo que ha sido un equipo, para mí no ha sido de los mejores que han pasado por Castalia últimamente, y me duele decirlo porque es un equipo histórico que se le tiene cariño en muchos sitios, pero bueno, sobre todo esa primera parte, Alex, ha sido bastante deficitaria, ¿no?, por parte de los asturianos, ¿no? Efectivamente, hicieron un partido muy flojo. Garitano lo repitió varias veces en la rueda de prensa, y el fútbol a veces es caprichoso y funciona así. Puedes preparar un partido, puedes presentarte en un campo tan complicado como es siempre Castalia, y o por presión o por nervios de llevar 4 derrotas consecutivas y hay un run, pues al final sales, no haces nada. Prácticamente el Castellón no sufrió nada en la primera parte. Ellos anotaron por mala suerte por parte del conjunto albinegro, y el Castellón tuvo bastantes ocasiones para anotar, y ellos pues tuvieron la fortuna de no recibir más goles en la primera parte, que al final vinieron en la segunda. Es complicado
siempre es complicada esta situación de rachas, pero al final el fútbol es resultados y a Garitano le ha tocado asumir el destino que le deparaba si no ganaba en Castalia. Había llegado la pasada temporada y uno de sus primeros partidos fue precisamente contra el Castellón, partido que el Castellón ganó por 4-3. Venía el Sporting de una buena racha cuando llegó a Castalia, porque había ganado, me parece, 2 partidos seguidos, los 2 primeros que dirigió, y luego pues perdió ese partido, pero luego el equipo se salvó, era el objetivo, salvar al equipo del descenso, y lo consiguió, pero bueno, en este partido le costó el puesto, como también le costó el puesto al entrenador de la Cultural Leonesa la derrota que sufrió ante el Club Deportivo Castellón, pese a que antes había ganado a domicilio al Racing de Santander. Bueno, pues otro entrenador que pierde su puesto de trabajo en Segunda División. Y bueno, pues vamos a ver cómo le van las cosas al equipo asturiano en próximos partidos y quién es el elegido para su banquillo. Vamos a hacer un breve alto en el camino y seguimos hablando de este partido y de lo que tiene por delante el Club Deportivo Castellón. Has de fer una gestió municipal i no vols desplaçar-te? A l'Ajuntament de Castelló t'ho posem fàcil. Utilitza qualsevol de les 6 tinences d'alcaldia per realitzar els teus tràmits. Recorda que de 9 a 11 no has de demanar cita prèvia i, si ho preferisses, pots acudir concertant dia i hora. Ajuntament de Castelló, Regidoria de Ciutadania i Participació. En Quadis Leonauto sabemos que elegir tu coche es una decisión importante. Por eso, durante los Wow Days del 23 al 25 de octubre tendrás acceso a condiciones exclusivas y descuentos irrepetibles en vehículos nuevos y de ocasión. Solo 3 días para aprovechar una oportunidad única. Quadis Leonauto Wow Days. Tu próximo coche te está esperando. Avenida Castellbell 75, Castellón. ¿Esmorzén? 22 bares de los barrios de Castellón presentan sus mejores bocadillos y platos por solo 8 euros, cremaet incluido. Del 15 de septiembre al 1 de noviembre conoce los almuerzos de nuestros barrios en la ruta del Esmorzaret dels Barris. Completa tu carnet de esmorzador profesional y gana un almuerzo semanal gratis durante un año. Segunda ruta del Esmorzaret dels Barris, Ajuntament de Castelló. Más info en esmorzaretcastelló.com. Plaza Albinegra, con Umid Sokut. Bueno, pues seguimos. Hay que hablar, por supuesto, de Jacobsen, que por fin marcó su primer gol como jugador del Club Deportivo Castellón. La verdad es que lo estaba intentando y estuvo muy cerca en los anteriores partidos. Se quedó a nada de marcar, pero el buen trabajo que estaba haciendo también premió al equipo, porque gracias a su labor el equipo también consiguió marcar goles, aunque no los haya marcado él, pero ayer sí que marcó un gol que abrió el camino de la victoria, aunque luego estuvo a punto de arruinarlo Matís un minuto después, pero lo arreglaron sus compañeros y él también con sus intervenciones. Importante, sobre todo para un jugador que acaba de llegar y que necesita pues esas buenas sensaciones, ¿no? Encontrar el camino del gol y la felicidad de nada más llegar, pues está muy bien, ¿no, Alex? Al final los delanteros van por rachas, si lo intentas acabas consiguiéndolo y esperemos que sea el primer gol de muchos. Parece que es más delantero que los que tiene por detrás. Se saca las castañas del fuego, baja a buscar, a recibir balón, va muy bien para buscar un 9 referencia que tenga más movilidad que el área, y a mí personalmente me gustó. Ya llegó el ansiado gol, lo celebró eufóricamente. Yo creo que tenía muchas ganas de anotar y el Leganés estuvo a puntito de marcar. Recuerdo una acción que desvió un defensa y se fue por encima del travesaño de milagro. Y contra la Cultural el gol que marcó Barry fue un remate inicial también de Jacobsen que no entró, pero bueno, importante que los delanteros marquen goles en un equipo donde siempre ha habido debate, Juan, en torno a la labor de los delanteros, que, bueno, yo creo que todos coincidimos en que hacen un buen trabajo, pero el tema del gol sí que era un déficit en el equipo últimamente. Y bueno, vamos a ver si esto marca tendencia de cara a que en un futuro, pues no muy lejano, veamos más goles de los atacantes, ¿no? Pues lo has resumido tú perfectamente. Veníamos con nueves como de Miguel o Cámara, que eran muy trabajadores y aportaban muchas cosas, pero cara a gol en segunda división se les resistía bastante. Jacobsen yo creo que es un delantero muy completo. Al final el club en verano apostó pagando una importante cantidad de dinero y creo que es un futbolista que le puede venir muy bien al Club Deportivo Castellón. Y vamos a ver si espabilan los otros delanteros, ¿no? Porque bueno, Cámara sí que marcó el otro día, ayer, siendo suplente,
Pero claro, Jacobsen es el delantero titular ahora mismo, Alex, y es muy difícil que lo muevan de ahí, así que tendrán que trabajar mucho Markanich y Cámara para hacerse un sitio en el equipo. La competencia es buena en todas las posiciones. Cuando un jugador se ve que ya lleva 3-4 partidos en el banquillo, dice, a ver, algo tendré que hacer para recuperar mi titularidad. Pero me está gustando mucho Jacobsen, bastante más que Cámara, y lo que me sorprende es no ver a Markanich, porque era una apuesta clara de Bob Bulgaris. Era un jugador que se fichó en verano y no llegó hasta que no se acabó la liga en Estados Unidos. Venía de marcar 35 goles, así de memoria, no lo recuerdo bien, pero 35 goles. Al final un delantero, da igual que esté en segunda de Estados Unidos, en primera o en segunda aquí en España. Un delantero que tiene gol donde sea. Por tanto, sí que me sorprende no ver tanto a Markanich de revulsivo, porque a mí personalmente me gusta más que Cámara, pero al final la decisión la tiene el técnico, y si valora que Markanich tiene que estar por detrás de Cámara, es su decisión. Ahora quizás vaya a tener alguna opción más de cara al partido ante el Eibar, porque Cámara no va a estar, ya que está convocado con la selección de Guinea, como hemos dicho antes, para jugar 2 partidos de clasificación para el Mundial. Es algo que no se entiende muy bien, que haya parón en primera división por las selecciones nacionales, pero no exista parón en segunda división, que es una categoría profesional y donde también hay convocatorias de jugadores internacionales y bueno, perjudica a los equipos que llevan jugadores con sus selecciones. En el caso del Castellón, hasta hace poco no era un problema, pero bueno, con sus buenas participaciones sí que lo va a ser, y bueno, tanto Zipenga como Cámara no van a estar disponibles a las órdenes de Pablo Hernández para el partido de este domingo en Ipurúa ante el Eibar. Muy importante la baja de Zipenga, porque es un titular habitual y porque lo está haciendo francamente bien, pero también es importante la de Cámara porque es una variante que tiene ahora mismo en punta de ataque. Aunque esté jugando Jacobsen, necesita también fondo de armario para las segundas partes y para encontrar el camino del gol cuando le haga falta, con fuerzas frescas en el equipo. Quizás ahí Markanich tenga alguna oportunidad, pero bajas importantes, Juan, las que tiene el Castellón para Eibar, ¿no? Pues sí, yo creo que eso habla muy bien del trabajo del Castellón, que tiene a varios jugadores internacionales que su selección confía en ellos. Y pues sí, la verdad que no es entendible el hecho de que no se pare tampoco en segunda, porque además de a los equipos en general perjudica bastante al nivel de la liga. Pero bueno, yo creo que a Pablo Hernández, cuando nada más llegar, se le preguntó por el hecho de los canteranos. Dijo que quizás no era el mejor momento, pues igual ahora sí que es un buen momento para ver a jugadores destacantes del B, como por banda puede ser Nico Font y delante puede ser o Carlos Segura o Miguel Ferrer. Sí, oportunidad también para ellos, Alex. A mí siempre me ha sorprendido que en segunda no haya parón. Ya desde pequeño me sorprende, porque era la referencia de tener al Girona en segunda y que Stuani fuese siempre convocado. Y a mí me llamaba la atención el hecho de que un jugador de segunda división fuese convocado. Pues ahora lo vemos. El Almería el año pasado tenía que jugar playoff de ascenso y estaban fuera sus mejores jugadores. Marc Pubi estaba con la sub-21, si no me equivoco. Siempre se complica para estos equipos, y ahora que lo sufre el Castellón, nosotros nos toca más de cerca, y sí que no es entendible que no se haga parón. Y también, lo que has dicho, la temporada es larga, necesita cortarse un poco y que los jugadores también descansen. Y ojo que me parece que hay Copa de África muy pronto, ¿eh? O sea que puede haber también convocatorias de jugadores del Castellón en esta competición, y ahí sí que la cosa se agravaría bastante, porque no sería un partido o dos, sino bastantes más. Vamos a ver si finalmente entra o no en convocatoria alguno de estos jugadores del Club Deportivo Castellón, pero es algo que también hay que tener muy en cuenta, como también hay que tener en cuenta la posibilidad de que alguno de ellos, sobre todo Zipenga, porque la selección de República Democrática del Congo no está virtualmente clasificada, porque todavía tiene que remar mucho. Ahora mismo segundo de grupo, entraría en repesca si acaba entre los 4 mejores segundos de la zona africana, pero es una posibilidad real, ¿no?, de que veamos a Zipenga en el Mundial, en Estados Unidos, Canadá o México, y pueda hacer una buena actuación y pueda también ser un escaparate de una posible venta futura, ¿no?, después de una temporada en la que no estaba rindiendo prácticamente. El año pasado tuvo muy poquita participación y cuando entró tampoco destacaba demasiado, pero este año ha cambiado su nivel totalmente, ¿eh, Juan? Pues sí, creo que son 3 goles y 4 asistencias de un jugador que el año pasado prácticamente en casi ningún partido aportó.
hizo buen trabajo, pero cara a puerta se negaba un poco. Y yo creo que también de lo que comentas es el plan de economía del Castellón, que ficha un jugador, rinde muy bien aquí y pues al final pues acaba sacando bastante dinero por ellos. Y ayer jugando por banda derecha, porque normalmente lo vemos por la izquierda y haciéndolo muy bien, y ayer también lo hizo bien, pero en otra posición, igual que Mamá jugó también en una posición distinta a la suya, jugando por la izquierda. ¿Qué te pareció, Alex, esta novedad que presentó Pablo Hernández? A mí me gustó, yo creo que al final estos cambios de partido a partido desconcentran un poco al rival, que tienen su planteamiento de partido. Y veníamos desde la primera jornada viendo a Zipenga por una banda y ahora de repente lo cambian de otra banda, pues el planteamiento que probablemente hiciese Asier Garitano se vio un poco frustrado. Pero a mí me gusta que los jugadores sean tan polivalentes, que puedan jugar por las dos bandas, y más si hacen su función de extremo, que siempre suele ser encarar, desbordar y acabar dentro del área para ponerle un pase a un delantero. Y mucha gente no valora mucho o quizás no sea tan visible su aportación, pero Melot, el lateral derecho del Castellón, hace un trabajo muy, muy importante para el equipo, esa labor defensiva que hace tanta falta en los equipos, que además es un líder no solo en el terreno de juego, sino también en el vestuario. Importante también la presencia de este futbolista, Juan. Pues sí, es justo lo que estaba pensando, que al final genera mucha... Está muy bien que Zipenga pueda aportarse al ataque, porque Melot pues se puede quedar atrás. No es como el año pasado que, por ejemplo, veíamos que subía Chirino, subía Zipenga, al final subía Joshua, subían todos y luego a la contra parece que se quedaban Gonzalo y Alberto, no había nadie más. Y este año pues se ve un equipo que va al ataque, pero está mucho más seguro atrás también. Melot le ha venido de perlas al Castellón, aporta tablas, tiene experiencia. En el Tenerife era un jugador importantísimo y el Castellón ha podido pescar del descenso del equipo insular, y por tanto a mí me encanta, me gusta cómo se comporta, me gusta, si no me equivoco, creo que también es uno de los capitanes que tiene el Castellón. Sí. Por tanto es un jugador que desde el minuto 1 es importante, y eso a mí a nivel personal me encanta. Sí, la verdad es que su aportación es grande, y además es un jugador que ha llegado gratis, es decir, el Castellón no ha tenido que pagar traspaso ni nada, y bueno, uno de los mejores fichajes seguramente, quizás no el más llamativo, porque siempre llaman la atención los jugadores de ataque, los goleadores o los jugadores de creación, pero bueno, este futbolista creo que para el Castellón y para el momento del Castellón, que necesitaba mejorar algunos aspectos del juego, mejora claramente el aspecto defensivo del equipo. Yo no sé si hay debate en torno a la portería, porque sí que lo hubo al principio de la temporada con Abed-Jadé y con Matís, quién tenía que estar bajo palos. Hemos visto a Matís, que ha tenido sus momentos buenos y sus momentos malos, sus luces y sus sombras, pero yo creo que se está asentando en la portería, a pesar de algún error, como el error gordo que cometió ayer. Me parece que este partido, a pesar de ese error, va a reforzar bastante, Juan, no sé si piensas lo mismo, a este guardameta. Sí, yo creo que al final con Johan existía esa incertidumbre de quién iba a jugar. Cada vez iba rotando, y desde que ha llegado Pablo está Matís, y al final está muy seguro. Tuvo un error y supo reaccionar, y también vimos que me recordó mucho a Gonzalo en las contras, que prácticamente salía al medio campo a despejar si hacía falta. A mí me gustan los jugadores con confianza, con personalidad, y yo creo que Matís la tiene. Al final hablamos de los errores, pues que todos los jugadores tienen errores, lo único que pues los errores del portero son más visibles. Pero a mí Amir no me acaba de convencer. Vimos que tuvo un error contra el Córdoba y enseguida salió a pedir perdón. Yo creo que un jugador no tiene por qué justificarse, todos tenemos derecho a tener errores. Matís no ha dicho nada, se rehizo, supo afrontar el partido y luego al final salvó al equipo. Así que yo no tendría dudas, pondría a Matís. Es un portero que transmite mucha confianza y que tiene mucha personalidad, y eso me gusta, creo que aporta positivamente al equipo. Y encaja muy bien en la forma de jugar que tiene el Club Deportivo Castellón, y evidentemente es un portero que arriesga, y cuando arriesgas pues a veces puedes meter la pata o cometer algún error como el que cometió ayer, pero bueno,
hechas las sumas y las restas, yo creo que lo que puede aportar es mucho más que lo que te puede quitar, ¿no? Pero bueno, eso el tiempo dirá, pero en principio yo creo que sus actuaciones están siendo, por lo general, y salvo algún error puntual, bastante buenas. Tenemos partido de Copa, lo hemos comentado antes, ante el Antoniano, un equipo que poca gente conocerá, supongo, salvo los que sigan la Segunda Federación y los grupos que no son grupos nuestros, que no son grupos donde esté el Castellón B. Un equipo andaluz que el año pasado jugó playoff de ascenso, no subió, pero bueno, hizo una muy buena temporada siendo recién ascendido, porque es un equipo que estaba en tercera federación y que ahora, bueno, pues está teniendo algo más de problemas para ganar partidos. De hecho, el pasado fin de semana ganó por primera vez esta temporada, saliendo del descenso. Está ahora mismo en zona de play-out, lo llaman, ¿no? Play-out. De promoción para no bajar y bueno, está intentando levantar cabeza, pero no sé, yo si eso tiene mucha importancia a la hora de enfrentarte a un equipo de estos que esté en buena o mala dinámica, porque al final estos equipos a veces cuando están con mala dinámica llega el partido de Copa ante un rival de categoría superior y te la pueden liar, pero bueno, ¿qué opinión te merece a ti, Juan, este emparejamiento? Pues un emparejamiento interesante que, bueno, años atrás, si todavía siguiera la antigua Segunda B, puede ser que hubiésemos visto contra el Castellón B. Cierto es que la temporada pasada también jugamos contra un rival de inferior categoría y al final el partido se complicó y en penaltis pues quedamos eliminados, es lo que tú decías. Al final estos equipos es el partido prácticamente más importante de la temporada. Jugamos allí en su casa, seguro que la gente aprieta. Y al final, pues también es una buena oportunidad para ver a jugadores que no son tan titulares ni tienen tantos minutos y para ver a jugadores del Castellón B a ver cómo se desenvuelven. En un partido de estos sí que es cierto que el rival puede salir con más ganas, puede ponerte más presión, porque al final el Castellón juega con la presión de que es un equipo de menor categoría y no puede perder, y los otros salen al campo sin nada que perder, haciendo su fútbol. Hablabas de buena dinámica, mala dinámica. Yo creo que no es excusa. El Castellón juega 2 divisiones por encima y el otro equipo ya puede tener buena o mala dinámica, que el Castellón está en la obligación de ganarles. Sí, y ganas una eliminatoria y ganas otra y luego tienes la posibilidad, si vas avanzando las rondas que tienes que ganar, porque luego hay que ganarlas, ¿no? Pero a priori tienes que ganarlas, tener la posibilidad de jugar ante un equipo de primera división, que es la ilusión, ¿no?, de cualquier aficionado cuando juega esta competición su equipo, de jugar ante un equipo de categoría superior. Ya lo vivió el Castellón hace un par de temporadas contra Osasuna, que jugó... Bueno, pues no era el rival más deseado de primera división, porque le iba a tocar uno de Supercopa y habían otros con más nombre, pero bueno, no dejaba de ser un partido bonito ante un rival importante de primera división, para un Castellón que era recién ascendido en ese momento y era más especial todavía, pero siempre es bonito tener la posibilidad de llegar a esa fase y poder jugar ante un rival de primera y tener en Castalia a un equipo de esos, ¿no? Además que hizo un buen partido, yo tengo muy buen recuerdo, llegó a la prórroga y al final solo perdió por 1-0 y el partido fue bonito. La ilusión siempre está ahí de la Copa porque es un partido único y siempre puedes dar la sorpresa y ir pasando eliminatorias y pasando eliminatorias. El Mirandés hace no mucho llegó a cuartos de final, que al final perdió con el Villarreal, pero la Copa tiene sus cosas bonitas porque tiene... ese sentimiento y la emoción de poder enfrentarte a equipos que de otra manera no te enfrentarías nunca. Y al ser partido único, Juan, pues más oportunidades para los equipos de inferior categoría de poder avanzar. Ese también tiene su lado negativo, ¿no? En el caso del Castellón, cuando va a jugar contra equipos de categoría inferior, pero bueno, si va ganando esas rondas, pues tener la posibilidad de recibir a un equipo de estos y convertir Castalia en una auténtica fiesta, ¿no? Pues sí, a mí me gustaría muchísimo, la verdad, y más este año, que el Castellón Sombrita sea un primera, porque como sabemos, pues desde el club se quieren alcanzar cotas mayores y pues creo que es una buena oportunidad para ver realmente el nivel actual de la plantilla del Castellón. Sí, ese nivel que tiene que demostrar en todas las competiciones y bueno, va a ser un reto también, porque va a ser una semana complicada la de Copa, porque antes habrá jugado el Castellón ante el Almería 3 o 4 días antes.
fuera de casa, es decir, también en Andalucía. No sé si el equipo volverá a Castellón antes de viajar a Sevilla para jugar la Copa o se quedará por ahí, por Andalucía, y se desplazará desde allí, desde Almería hasta tierras de Lebrija, que es donde se va a jugar esta eliminatoria, antes de recibir, una vez se dispute esa eliminatoria, al Málaga en el Sky-Fi Castalia en el siguiente partido. Pero bueno, ya nos contará el Castellón su planificación esa semana, pero no va a ser una semana evidentemente fácil, porque le podía haber tocado un equipo de más proximidad geográfica. Había opciones, ¿no?, de que se hiciera una mejor distribución de grupos, ¿no? Y podían haber hecho algún grupo más si hubiese hecho falta, ¿no? Para que no tengamos ese desfase y esas distancias tan grandes, ¿no? Y si no, continuar como lo habíamos tenido hasta ahora, porque te dicen, no, se cambia el sorteo, ahora hay un sorteo diferente por proximidad geográfica. Antes no había proximidad geográfica y nadie se quejaba del rival que tocaba. Ahora es normal que haya quejas, porque si te dicen de proximidad geográfica, y como bien comentas, te vas a tener que ir a jugar a Sevilla. De proximidad geográfica, nada. También tuvo mala suerte el Castellón, porque le podían tocar bastantes equipos de tercera federación, y al final de 4 o 5 que había de segunda federación, que al final hay menos distancia entre ligas, le acaba tocando un equipo de segunda ref. Le tocará cumplir, seguro que acaba sufriendo, porque es así. Estos equipos ponen el listón muy alto y se va a tener que ir a ganar, porque no hay nada ganado aún, ¿no? Eso será a finales de mes, vamos a ver, porque todavía no se ha confirmado la fecha exacta de la eliminatoria. En próximos días la Federación tiene que anunciar esa fecha, 28, 29 o 30 de octubre, esa eliminatoria partido único que el Castellón va a jugar en tierras andaluzas ante el Antoniano. Antes el Castellón tiene que jugar partidos de Liga. Octubre lo ha empezado de la mejor forma, ganando al Sporting de Gijón, pero luego le toca jugar ante el Eibar, le toca jugar ante el Albacete, si no me equivoco, y el Almería. Así que, bueno, pues partidos todos son difíciles en segunda división, pero el más inminente, que es el del próximo domingo ante el Eibar. ¿Cómo lo ves tú, Juan? Pues yo creo que un partido que la temporada pasada fue especial, fue la primera jornada de Liga. El Castellón volvió a segunda y se vio al final no ganamos, pero dimos una muy buena imagen, y creo que será bonito volver a jugar contra el Eibar. No sé cómo presentará el Eibar sus objetivos, ¿no?, para esta temporada, porque en los últimos años sí que peleaba por subir a primera división, pero quizás su plantilla se haya ido debilitando con el paso de los años, al no contar a lo mejor con el presupuesto y con las ayudas de la Liga que tenían los recién descendidos, y el Eibar era un recién descendido hace unos años y contaba con ese factor a favor que ya no tiene. Pero bueno, es un campo siempre complicado, ¿no?, para cualquier visitante, ¿no? El Eibar es un equipo que recientemente ha estado en primera, ha pasado temporadas en primera, y es normal que se le exija jugar playoffs de ascenso o directamente ascender, porque su afición recientemente lo ha visto, sabe a qué puede aspirar, y es totalmente entendible, porque al final los aficionados siempre quieren ver el máximo espectáculo. La liga es, si no la mejor liga del mundo, está entre las 2-3 mejores, y es entendible. Al final, si tú estás años en segunda, es normal que la plantilla se debilite, pero eso no es excusa. Y Purúa siempre es un campo muy, muy, muy complicado. El Castellón tiene que tener las cosas claras, entrenar acorde a lo que significa un partido en Eibar, y veremos a ver cuál es el planteamiento que saca Pablo Hernández. ¿Y creéis que Pablo Hernández seguirá más allá del partido frente al Eibar? Porque yo entiendo que ante el Eibar va a dirigir al equipo. El Castellón no ha dicho ni que sí ni que no, pero bueno, en su planificación de la semana aparece Pablo Hernández como persona que va a estar en la rueda de prensa atendiendo a los medios de comunicación en la previa del partido. ¿Creéis que tendrá recorrido la presencia de Pablo Hernández en el equipo después de 3 victorias seguidas? Pues sí, bueno, al final yo creo que Pablo nos está dando a entender cuál es su situación, que es la de ayudar como él pueda ya aportar al equipo, y de momento pues creo que se está ganando el hecho de seguir 3 partidos bastante complicados, 2 de ellos fuera, 2 puntos de 15 hasta ahora, y pues con Pablo pues 9 de 9. Yo creo que se está ganando el puesto. A mi parecer, este es el partido de la prueba de fuego que tiene, y yo creo que es injusto, porque ahora visitas un campo complicado, vienes de 3 victorias, no todo es color de rosa. Es imposible acabar ganando todos los partidos, nadie gana todos los partidos de
de liga y por tanto yo lo que creo es que si el Castellón este partido lo pierde, está en el aire la continuidad de Pablo Hernández. Para mí, desde mi punto de vista, es injusto porque es un buen entrenador, está trabajando bien, yo creo que va a sacar buen resultado de su visita a Ipurúa y le deseamos lo mejor. Que siga la racha, que sea lo más larga posible, como ha dicho Pablo Hernández, ¿no? Que el equipo siga en esa dinámica positiva y en principio, bueno, pues quizás Eibar dicte sentencia a favor o en contra de la posibilidad de que siga Pablo Hernández al frente del equipo, pero veremos, ¿no? Yo creo que se ha ganado con su trabajo la posibilidad de seguir en el equipo, pero el Castellón tendrá que decidir. Bob Bulgaris tendrá la última palabra. Alex Gálvez, muchísimas gracias por estar aquí y hasta una próxima ocasión. Nos vemos. Juan Traver, muchísimas gracias. Hasta una próxima ocasión. Gracias a vosotros. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. Recuerden que este programa lo pueden escuchar también en diferido a través del canal de YouTube de Plaza Podcast, a través de Spotify y también en la página web de Castellón Plaza. Gracias.